Hola, hola, me encanta que aparece la ciudad de noche, ¿eh? Como que vamos entrando en la noche. Bienvenidos, queridos nacioneros, acá estamos. Tengo que, antes de lanzarme a nuestro comentario de apertura, pedirle con este título, con este título al señor Facundo Chávez, le tengo que pedir un datito picante. Así es, un datito picante. Viste que hay el gabinete que tenemos ya casi definido, todos los reemplazos y han cambiado los que tenían que cambiar. Quedan previsiblemente 2 ministerios por ser ocupados por sucesores que ya están más o menos definidos, que no va a haber sorpresa. Pero ¿sabés qué están buscando? A ver. Reemplazante del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Si están buscando es porque no es alguien que está dentro del gobierno. Exactamente. Están buscando un ministro de Justicia que va a reemplazar a Mariano Cunio Libarona y que en principio y hasta ahora no sería Sebastián Amelio quien ocuparía ese lugar. Era una de las posibilidades que se mencionaba. Sebastián Amelio, que trabaja con Santiago Caputo y que había sido una de las posibilidades era que asumiera él en lugar de Mariano Cunio Libarona. Recordemos que Mariano Cunio Libarona había anunciado y había dicho que iba a dejar el cargo. ¿Puede ser una persona cuyo apellido empieza con M? No quiero arriesgar apellido porque tengo varias opciones y no quiero tirarme la pileta sobre las alternativas para no... No te querés tirar a la pileta sin agua. Sin agua, exactamente. Okay. Pero sí te puedo decir que están buscando reemplazante, que Mariano Cunio Libarona va a continuar como ministro de Justicia y que va a haber un reemplazante que va a estar definiéndose entre el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei para ocupar un ministerio que es muy importante, Cristina. Y esto hay que decirle a la gente y hay que explicárselo porque en ese ministerio van a estar definiéndose las vacantes y las negociaciones con la oposición para cubrir una de las máximas demandas que tiene la sociedad, que es la demanda de justicia. Que recién hablábamos de eso con Laura Alonso y decíamos Mabel a la Corte Suprema. No me refería a Mabel con la M que di recién. Es muy importante. Yo lo voy a decir. Alguna vez un par de fuentes me hablaron de Montenegro, de Guillermo Montenegro, pero bueno, no sé. ¿Quién sabe? A mí me dice que Montenegro no es una alternativa por ahora. Por ahora. Que no sería del ámbito del PRO que saldría el reemplazante. Pero sí que están buscando reemplazante sucesor para Mariano Cunio Libarona. No tenemos paz. No tenemos. Por eso yo ahora, en cambio, los voy a llevar al parque de diversiones, a la montaña rusa. Miren qué lindo. Bueno, a los que les gusta la montaña rusa, ¿eh? Acá está la montaña rusa. Montaña rusa, perfecto. Viste que la montaña rusa abre grieta, porque hay algunos que les encanta y otros que dicen, ni loca subo. Yo, por ejemplo. Ok. Entre las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre y las elecciones legislativas nacionales de octubre, vivimos en la montaña rusa. No lo digo yo. Es el ejemplo que pone en su artículo de predicciones 2026, que todavía no se publicó, pero al que pude acceder. El mundo que viene se llama la revista The Economist. Y utiliza este cuadro. Ahí ven el viaje en montaña rusa, arriba. El viaje en montaña rusa es este. Si ustedes ven la línea roja, miren lo que es esto. Un desastre, ¿no? Fíjense. Vamos a transitar la montaña rusa. Esto es septiembre, la elección en la provincia de Buenos Aires, se viene la noche para los bonos argentinos que cotizan a 10 años. Miren lo que es esto. Un desastre, miren lo que es esto. Un desastre, hasta que el 26 de octubre suben, pero como nunca, récord, allá arriba. Bueno, la revista The Economist lo llama montaña rusa, nosotros lo vivimos, ¿no? Si yo les digo a ustedes, ¿creen que se parecieron a la montaña rusa los 2 meses entre una elección y otra? ¿Quién no va a decir que sí? Este es el título de la nota sobre Argentina en el anuario. Dice, el año que viene puede ser un buen año para Javier Milei, pero debe aprovecharlo.
y ahora vamos a avanzar tomando esto como disparador en algunas cuestiones que mezclan información y lo que yo llamo incógnitas. A ver, vamos a avanzar. Obviamente, cuando dicen debe aprovecharlo, se refieren a las reformas que tiene que lograr el presidente, que son la reforma laboral, reforma impositiva y la sanción del presupuesto. Hoy dio precisiones, o por lo menos expectativas más ciertas, el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que le puso fecha a la sanción del presupuesto. Dijo, este no era el... yo en realidad me refería a que el presupuesto se iba a terminar definiendo a fin de año. No importa, lo tenés al corte, dale, ponelo. Afortunadamente este año están dadas las condiciones, sobre todo políticas, para que sí tengamos una ley de presupuesto aprobada en el Congreso. Desde el año pasado también la discusión, una de las tareas obviamente que me toca como secretario de Hacienda y responsable del presupuesto es la discusión política parlamentaria del presupuesto en el Congreso. Nosotros desde el primer día, tanto el año pasado como este año, la única línea que no se cruza es la del equilibrio fiscal. Nosotros presentamos un presupuesto que garantiza el equilibrio fiscal. A partir de ahí cualquier discusión se puede tener siempre y cuando no altere el equilibrio fiscal y determinadas prioridades de gestión que tenemos, que nuestro gobierno tiene en claro. Bueno, y recién estaba el titular sobre el dólar, porque también habló del tema del dólar, diciendo que no ven saltos para el dólar el año que viene. Acá está la montaña rusa, qué vértigo que me da. Bueno, dijo, se acomodó en un nivel más alto del que pensábamos, pero para adelante no vemos saltos. ¿Por qué estoy poniendo este dato? Porque en el presupuesto que tienen que acordar a fin de año va a haber una previsión de cuál va a ser el precio del dólar a finales de 2026. El que se había utilizado y al que no le ve saltos Huberman era, cuando hablábamos de las estimaciones antes durante el primer semestre, era de 1.423 pesos. Lo vamos a poner como un número estimativo hacia fin de 2026. El otro día... Y acá viene el otro indicador al que vamos a buscar. El otro día le preguntamos al ministro de Economía sobre cuánto iba a crecer Argentina en 2026 y nos contestó esto. La elección hizo notar un frenazo tremendo en la economía y hay mucha gente que se pregunta cuándo va a despegar. Le quiero pedir su pronóstico de crecimiento para el año que viene. Mira, hubo un cambio ya directamente, Cristina, al día siguiente de la elección. El feedback que hemos recogido de todos los diferentes sectores es que, como bien dijiste, había un parate fuerte producto del riesgo Cuca, como se dice, pero las elecciones fueron tan elocuentes en cuanto a la reafirmación de lo que la gente quiere que sea el rumbo económico, que la verdad que fue un espaldarazo espectacular y yo creo que vamos a empezar a ver una recuperación inmediata que se va a manifestar en el tercer trimestre y el año que viene tranquilamente Argentina podría estar creciendo al 5 o 6%. Bueno, ya tenemos dos variables, fíjense, dólar, decíamos 1.423 con la estimación que existía hasta ahora para fin de diciembre de 2026 y crecimiento en 5 o 6%. A ver, vamos a pasar ahora en un ratito al tema inflación y lo vamos a hablar con Flor, pero antes, ¿qué pasa con el tema crecimiento? Para el crecimiento, para que se dé este crecimiento, necesitamos de nuevo reforma laboral, reforma impositiva, que esas reformas destraben la economía porque van a bajar los costos, porque va a haber más inversión, va a haber más contratación. Ese camino requiere negociación porque al gobierno no le alcanzan las bancas que consiguió. Entonces lo que setea el clima político incluso es el de la necesidad de un perfil negociador. Por eso aparece la elección de Diego Santilli, no solamente porque hizo una buena negociación en la provincia de Buenos Aires, sino porque es el que va a marcar ese perfil negociador de un gobierno que requiere de un vínculo aceitado con los gobernadores. Y por eso Facundo Chávez nos cuenta ahora por qué se va a subir Santilli a la Santileta. Facundo. Ahí ya está reunido en este momento Santilli con el gobernador de Entre Ríos, con el gobernador Rogelio Frigerio.
Santilli lo que tiene es una línea de trabajo con todos los gobernadores para terminar de cerrar esto que estás contando vos de los apoyos necesarios para aprobar el presupuesto y poner un plafón mínimo para el debate de fondo que va a ser en febrero de la reforma laboral, impositiva y la reforma del Código Penal. Ahora, mañana tiene una reunión importante a las 9 de la mañana, según lo confirmaban hoy en gobierno. 9 de la mañana va a recibir a Gustavo Sáenz, un gobernador con el que el gobierno tuvo, con el que la Casa Rosada y el propio Milei tuvo buena relación al principio y pésima relación en el final. Lo que está tratando de enhebrar Diego Santilli es específicamente esto, es los acuerdos, los apoyos para que cuando se llegue al debate estén todas las manos necesarias levantadas. El de hoy, el del encuentro de hoy, no sé si tenemos la foto del encuentro de ahora, de esta tarde entre Frigerio y Diego Santilli, es una reunión más o menos previsible porque Rogelio Frigerio fue en acuerdo con La Libertad Avanza. Cada uno de los gobernadores con los que se junta le plantean las necesidades y los pedidos. Y pide el gobierno el apoyo, el compromiso de que van a apoyar. Mañana va a tener un encuentro importante, porque en ese encuentro va a estar con alguien que estaba por afuera de los acuerdos entre La Libertad Avanza y el PRO. Rogelio Frigerio, un gobernador que todavía integra el partido de Mauricio Macri, Cristina. Muchas gracias, Facu. Y ahora le pido a Flor no solo que nos cuente los datos de inflación de hoy, sino también cómo podemos calcular cuál podría ser en el presupuesto la inflación del año que viene. Recordemos que veníamos de una previsión de 10,1%. ¿Se mantiene? ¿Cómo podemos analizar los datos de hoy y lo que puede esperarse para el año que viene, Flor? Bueno, Cris, sí, 2,3% es el dato de hoy. Está en línea con lo que esperaban los economistas privados en sus estimaciones. 2,3 es el dato de octubre y hay que decir que para los economistas es un buen dato. Es cierto que marca una leve aceleración con respecto a la de septiembre, pero también hay que recordar dónde estábamos parados en octubre, el nivel de incertidumbre, de corrida cambiaria. ¿Y qué es lo que están leyendo los economistas en este dato? Cierta resiliencia en lo que es el famoso traslado a precios de la gran incertidumbre electoral y los gigantescos movimientos cambiarios que hubo en octubre. La montaña rusa. La montaña rusa. Ahora, los precios están mostrando ser bastante resilientes. Ahora, para noviembre se espera un dato similar. Esto no significa que acá se terminó la guerra contra la inflación. Y un 2,3% mensual sigue siendo un dato muy alto. Para el año que viene, las estimaciones privadas esperan una inflación menor a la de este año, pero bastante por encima de la prevista en el presupuesto. Te diré que casi del doble. Mirá, ahí tenemos ya un dato que varía, porque hay incógnitas por despejar, que yo voy a tratar de, por lo menos, puntear en lo que sigue. 1, la salida total del cepo. Supimos por el viceministro del BCRA, el vicedirector, Vladimir Bernin, que no tardarán en ser levantadas, pero no tenemos la fecha exacta. ¿Se acuerdan que se había hablado de fin de año? Luego viene otra gran incógnita, el pago de la deuda. El ministro de Economía, Luis Caputo, dio señales de que hay un menú de opciones que pronto van a ser anunciadas. Se hablaba entre ellas del swap con China en caso de que hubiera algún inconveniente. Se hablaba también, el presidente lo dijo, que el swap con Estados Unidos se iba a utilizar para despejar el horizonte de deuda en caso de que fuera necesario. Pero también el mercado espera una especie de hoja de ruta sobre las reservas y sigue el debate sobre el esquema cambiario. No me voy a meter en el debate que ya tratamos a lo largo de la tarde con todo lo que dijo Domingo Cavallo, pero para recordar lo que piensa Economía, voy a mostrar lo que nos contestaba el propio Caputo hace solo un par de días aquí en La Nación Más. Que desde una posición netamente liberal dicen, pero ¿por qué no lo dejan flotar y listo? Es una buena pregunta esa, Cristina. A ver, primero yo digo, es opinable, ¿no? O sea, no voy a descalificar a alguien que cree que hay que flotar. Nosotros tenemos, te puedo decir por qué nosotros creemos que este esquema es superior. Eso sí, lo puedo explicar tranquilamente. ¿Por qué?
Es superior porque la gente hoy quiere previsibilidad, Luis, y nosotros le estamos dando eso con las bandas. La gente no quiere sorpresas, levantarse mañana y que el dólar se fue a 1.700 porque pasó algo. No quiere volatilidad. No quiere volatilidad la gente. Entonces, nosotros con las bandas le damos esa previsibilidad. Bueno, y esa previsibilidad me permite ligar un poco lo que espera el gobierno para los próximos meses y luego volver a las predicciones. ¿Qué espera el gobierno? Espera entonces en las sesiones extraordinarias de diciembre sancionar el presupuesto. En las sesiones extraordinarias de febrero sancionar la reforma laboral. También volver al mercado aprovechando el riesgo país bajo los 600 puntos. Esto es clave. Esto es clave y en parte eso está ligado con la idea de no tener volatilidad por un esquema cambiario que sea más imprevisible. Y así, si me permiten, si tomamos los 4 años del mandato de Milei, tener en los años impares del mandato, en el primer y el tercer año, años de cierta calma, de menos conflictividad, y tomar los años pares como años de más conflictividad, me refiero al año 2 del mandato y al año 4 del mandato, porque son años donde hay elecciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Déjenselo ahí porque voy a hacer una pequeña digresión para avanzar no solamente hacia la nota que nos está esperando, sino a la conclusión de este análisis. A ver, hoy leía una nota que le hicieron al politólogo Andrés Malamud en La Nación. Y él habla de que los pilares de la economía para el gobierno de Milei ponen 2 nuevos polos productivos, que son polos que no están en el AMBA, sino que están en otros puntos del país localizados geográficamente. Decía el polo energético en el sur, en la Patagonia, y el polo minero en todo lo que es cordillerano de norte a centro del país. Eso significaría, si el plan de Milei funciona, desconurbanizar el AMBA. ¿Por qué? Porque lentamente generaría una migración interna hacia los nuevos focos de potencia de la economía. Pero claro, para esto son fundamentales 2 alianzas que tiene Milei. Una con los gobernadores con los que tiene que negociar reformas y también cuestiones impositivas que van a ser tensas, como por ejemplo el pedido de bajar ingresos brutos. Y por otro lado, la alianza con los Estados Unidos que le despeja, por lo menos en este tiempo, el problema de las dudas sobre si cuenta o no cuenta con dólares. Y acá venimos a la importancia del timing, de por qué el gobierno quiere en el primer cuatrimestre tener el paquete de reformas y el presupuesto, porque eso le despejaría el camino para aprobar, como decía recién el ministro Caputo, que a partir del tercer mes del año, del primer trimestre, la economía despega. Y ahora los llevo a lo que dice el resto de la predicción de The Economist para entender por qué 2026 es clave para romper el maleficio de la montaña rusa en 2027. Fíjense la predicción. Si Milei hace las reformas, o sea, solo si Milei hace las reformas, 2026 puede ser un muy buen año. Pero la dinámica probablemente cambie en 2027 porque no volverá a ser un año, porque volverá a ser un año de elecciones y el resto de los políticos será menos cooperativo. ¿Y cómo sigue? Y si un líder peronista como Axel Kicillof marca bien en las encuestas, no dice que sea Axel Kicillof, pero si un líder peronista marca bien en las encuestas, eso podría volver a provocar temblores en los mercados, es decir, una nueva montaña rusa. Para evitar que 2027 sea una nueva montaña rusa, por las dudas sobre el pasado, o el riesgo Cuca, como le llama el gobierno, o por la competencia electoral que lo va a volver a tensar en su vínculo con los gobernadores, porque eventualmente puede haber competencia, necesita apretar el acelerador y sacar las reformas en el primer cuatrimestre del año. Y la pregunta es esa: ¿podrá evitar el gobierno que 2027 sea otra montaña rusa y encaminarse hacia una reelección? Eso lo veremos el año que viene. Nos bajamos
Ah, ok. Bien. Información urgente y ya vamos a la